Muy buenos días. A lo largo de estos últimos 24 meses, el Servicio Madrileño de Salud ha tramitado más de 4.000 expedientes, en concreto 4.106, para dar la cifra exacta. Todos y cada uno de ellos se han realizado con el único objetivo de proteger a los ciudadanos y a nuestros profesionales ante la mayor pandemia del último siglo y ante el abandono en todo momento del Gobierno central y, sobre todo, fruto del fracaso de su compra centralizada. Todos los procedimientos se han tramitado de manera legal, transparente y acordes con las prescripciones de la legislación en contratos del sector público. En este caso, el artículo 120, que regula la tramitación de emergencia. Es decir, los más de 4.000 expedientes de contratación COVID se han ajustado siempre a procedimiento. Todos y cada uno de ellos han seguido los siguientes pasos. Toda oferta recibida en el Servicio Madrileño de Salud es remitido al órgano técnico competente, que es la Subdirección General de Contratación de la Dirección General de Gestión Económica Financiera y de Farmacia. Son sus técnicos, funcionarios, todos ellos, los encargados de filtrar las ofertas en base a criterios técnicos. Esto es, evaluar la documentación, que el precio se ajuste a la situación del mercado en ese momento, que lleguen en plazo, que cumplan los cánones de calidad. En definitiva, lo que se trata es de validar si cumple o no cumple con los criterios de necesidad, de oportunidad y de legalidad, con toda la documentación técnica necesaria. Y cuando los técnicos revisan esos criterios, dan el visto bueno para poner en marcha el procedimiento, que incluye la memoria justificativa de adquisición por parte del órgano asistencial competente, en este caso y en referencia a este contrato, fue la Dirección General de Proceso Integrado de Salud, y su posterior traslado al órgano de contratación, en este caso la Viceconsejería de Sanidad, para la adopción de la declaración de emergencia. Tras todo esto se ejecuta el contrato. Cada expediente ha seguido el mismo procedimiento. Cada expediente ha sido publicado con transparencia en el portal de contratación. Y mi obligación como consejero de Sanidad es garantizar la salud, poner al alcance de todos los madrileños todos los recursos necesarios y más en una situación de emergencia sanitaria mundial, que es la situación sanitaria más grave que hemos vivido en las últimas décadas. Siempre con arreglo a derecho, siempre siguiendo los procedimientos legales. Así ha sido cada paso que hemos dado. Nuestra gestión ha sido honrada, repito, honrada siempre. Muchas gracias. Gracias. Continúo yo para explicarles sobre el contrato del que estamos hablando, el contrato de Priviet y los procesos de control previo y posteriores que ha tenido. El contrato se hizo con absoluto y total respeto a la normativa de contratación de emergencia, es decir, por tanto, a la Ley de Contratos del sector público. Ese contrato pasó y ha pasado todos los controles previos y posteriores, internos de la propia Comunidad de Madrid y externos, y toda la transparencia. Luego, por tanto, es un contrato absolutamente irreprochable, como ya ha quedado acreditado en la documentación que les vamos a entregar. Les vamos a entregar la documentación completa de todo el tracto administrativo del contrato, desde que se inicia el 1 de abril, por parte del director general del Proceso Integrado de Salud, con la correspondiente memoria justificativa. 182.000 mascarillas se entregan el 15 de abril y otras 68.000 el 20 de abril, y ahí están y van a ver los albaranes de entrega. El director general del Proceso Integrado de Salud firmó la conformidad el 29 de abril, estoy hablando siempre del año 2020. El interventor fiscalizó el contrato de emergencia el 27 de mayo, antes del pago. El consejero de Sanidad finalmente dio cuenta al Consejo de Gobierno, como todos los demás contratos de emergencia, por parte de todos los consejeros que los han hecho. Ese es el primer bloque en el cual están controles previos y posteriores por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid, en este caso fundamentalmente de la intervención. Segundo, transparencia.
el contrato subió al portal de contratación el 10 de junio del 2020. Entonces, que alguien ahora diga que no ha estado a disposición. Ha estado subido al portal de contratación desde el año, por tanto, al portal de transparencia, desde el 10 de junio del año 2020. Segundo. Tercero, auditoría de la Cámara de Cuentas, por tanto, del órgano externo fiscalizador, auditor, equivalente al Tribunal de Cuentas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, Cámara de Cuentas, la cual, por encargo de la Asamblea de Madrid, revisó toda la contratación de emergencia del año 2020 hecha por la Comunidad de Madrid, por tanto, durante todo el periodo de la pandemia. Esa revisión se ha traducido hasta ahora en un anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas, del cual también les vamos a entregar una copia, al cual yo hice alusión cuando comparecí en la Asamblea de Madrid en el mes de noviembre, que está ahora pendiente de aprobación definitiva por parte de la Cámara y que abarca todos los contratos de emergencia hechos en el año 2020 por parte de todas las consejerías, la mayor parte de ellos, evidentemente, de Sanidad. Bueno, pues para hacer esa auditoría, la Cámara de Cuentas seleccionó por muestreo, en el informe verán cuál es el procedimiento de muestreo que utilizó la Cámara de Cuentas, y seleccionó 263 contratos, que son los que mira pormenorizadamente, individualizadamente, del principio hasta el final. Uno de ellos es el de Priviet. Y lo que se trasluce en el informe, de proyecto de informe de la Cámara de Cuentas, es que no hay ni tacha ni reparo de ninguna clase sobre ese contrato, en ninguno de sus aspectos. Lo van a ver en el anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas. Ese era el tercero. Vamos por el cuarto. Comparecencia mía el 11 de noviembre pasado, 11 de noviembre ya del 2021, en la Asamblea de Madrid, en la cual entregué toda la documentación de 4.526 contratos de emergencia hechos por la Comunidad de Madrid hasta esa fecha, de cada uno de ellos 18 campos de información. La entregué en papel y en soporte digital a la Presidencia de la Cámara, la cual lo distribuyó entre los grupos. Ha pasado desde el 11 de noviembre hasta el día de hoy y ni uno solo de los grupos ha expresado ninguna preocupación ni ninguna cuestión en relación con este contrato, ni con ninguno, debo decir. Ese era el cuarto. Quinto, más de 6.000 preguntas y peticiones de información en la Asamblea de Madrid a lo largo de los casi ya 2 años desde que empezó la pandemia, relacionados con contratación de emergencia. Es decir, toda la transparencia en todos los contratos y específicamente también en esto. Yo con esto quiero terminar, pero antes debo decir algo, y es que hoy en una entrevista de radio el presidente del Partido Popular ha puesto en duda algunas cosas o ha expresado algunas cuestiones en relación a lo que, en su opinión, debía haber hecho o no debía haber hecho la presidenta. Bien, lo que ha dicho el presidente del Partido Popular no es cierto. El órgano que contrata es el Servicio Madrileño de Salud, no el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno no aprobó el contrato. El Consejo de Gobierno recibió un informe del consejero de Sanidad dando cuenta de que se había hecho ese contrato, que ya se habían recibido las mascarillas y que ya estaban puestas en donde tenían que estar puestas, que es lo que dice la ley y que es lo que se ha ido haciendo uno por uno, y lo habrán ido viendo ustedes, de todos y cada uno de los contratos de emergencia hechos, muchos de ellos por el consejero de Sanidad, la Consejería de Sanidad, y otros por otras consejerías. Luego, por tanto, en contra de lo que se ha dicho esta mañana, o lo que ha dicho esta mañana el presidente del Partido Popular en una entrevista de radio, no hay por parte de la presidenta ni de nadie en la Comunidad de Madrid infracción de ninguna clase, ni en la legislación de incompatibilidades, ni en código de ninguna clase. Para que puedan ver esta cuestión jurídica con mayor detalle, les vamos a distribuir dentro de un rato un informe del secretario del Consejo de Gobierno explicándolo con detalle, haciendo referencia a la base legal para esta afirmación que yo hago ahora. Y esto era lo que queríamos contarles, tanto el consejero de Sanidad como yo mismo, y ahora atentos a sus preguntas. Hola, buenos días, señor consejero. Quería saber si esta información que nos facilitan hoy se le trasladó al partido sobre todas las facturas y si hubo algunos contratos más con esta empresa, porque según la información que se nos ha facilitado no hubo comisión, sino simplemente
el pago de una factura por la intermediación. Si nos puede concretar si eso fue así. Muchas gracias. Hasta donde yo, vamos, lo que sé es lo que ha dicho la presidenta, y es que informó y le habló de esta cuestión cuando el presidente del partido le habló, a su vez, de esta cuestión. Por tanto, ahí está la información dada que coincide con esta que les estamos dando en este momento. No hubo más contratos con Priviet, vamos, ni en el año 2020, desde luego, ni posteriores tampoco. Bueno, es que sobre esa cuestión la presidenta les ha trasladado lo que su hermano le dice, y sobre esa cuestión es que yo no hay nada que pueda ser. Es que en la Comunidad de Madrid no puedes saber cuánto perciben ni qué trabajo hacen las personas que trabajan para las empresas. O sea, ni siquiera tendríamos base legal para saberlo. Hola, buenos días. Jaime Arrul para Rojo Vivo. Estamos en directo en la Rojo Vivo. Buenos días, señor Laschetti. Yo quería preguntarle, ¿aparece el nombre de Tomás Díaz Ayuso en el contrato? ¿Es legítimo pensar que el dinero que ha obtenido, que dice la presidenta Díaz Ayuso, de 55.000 euros aproximadamente masiva, es legítimo que haya conseguido eso? ¿Es transparente que se actúe de esa manera? Quería preguntar también al señor Escudero, ¿el hecho de que un nombre, Tomás Díaz Ayuso, influye a la hora de contratar para conseguir mascarillas en tiempo de pandemia? ¿Realmente se puede entender que esto es una intermediación cuando realmente, si se está diciendo en el comunicado de la presidenta Ayuso que se va a China, él tenía la red comercial allí? Entonces, ¿por qué se contrata a Priviet si la red comercial realmente es de Tomás Díaz Ayuso y no se contrata realmente? ¿Se intentó contratar a Priviet precisamente para evitar que el nombre de Tomás Díaz Ayuso figurara en algún momento? Muchas gracias. El nombre de Tomás Díaz Ayuso no aparece, por supuesto, en la factura, ni tendría por qué aparecer, ni tampoco ninguna de las personas que pudieran haber hecho algún trabajo en la provisión del servicio o de bienes que en ese momento adquiría la Comunidad de Madrid. Es que, insisto, legalmente no tendríamos posibilidad ni aunque quisiéramos saberlo. Con respecto a la segunda pregunta, bien, Tomás Díaz Ayuso no influye en que el Servicio Madrileño de Salud cierre esa contratación con la empresa. Nosotros estamos viendo una situación extremadamente crítica. Además, cuando se formalizó ese contrato, que era el día 1 de abril, recuerdo de cabeza que estábamos por encima de los 15.000 ingresados y por más de 4.000 fallecidos, y además, sobre todo, habiendo venido de una ausencia absoluta del fracaso de la compra centralizada del Gobierno, y, por lo tanto, nuestra misión era conseguir el mayor número de mascarillas para proteger a los profesionales y para proteger a nuestros ciudadanos. Y eso fue lo que hicimos. Todas las ofertas que se recibieron dentro del Servicio Madrileño de Salud eran estudiadas por el procedimiento que yo les he dado a través de la Subdirección de Gestión Económica, y a partir de ahí se abría el procedimiento. Pero nadie ha influido en la compra de esas mascarillas porque era una necesidad comprar esas mascarillas. No descontextualicemos lo que estamos viviendo en esos momentos, que eran momentos absolutamente dramáticos. Sí, hola, buenos días. Consejero, acaba de decir que las intermediaciones están en el ámbito privado, pero quería saber si me podrían decir si es habitual que haya un cobro por contraprestación en la adjudicación de contratos. En caso afirmativo, si esa cantidad de 55.000 euros para un contrato de 1,5 millones sería más o menos razonable. Y luego quería también preguntarles, más allá de los contratos, si me pudieran contestar si la presidenta les ha manifestado, en el caso de que sea expedientada por el partido, si tiene intención de seguir al frente de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. ¿Qué personas o cuántas personas intervienen en cada uno de los procesos que conducen a cada uno de los bienes y servicios que adquiere la Comunidad de Madrid? Es que no hay posibilidad humana de saberlo. Es decir, ¿cuántas personas están participando en este momento para que tengamos luz? ¿Cuántas personas intervinieron en la preparación del contrato que se presentó a la licitación correspondiente? No lo sabemos. No lo sabemos. Luego, por tanto, no hay respuesta posible a su pregunta. Si la cantidad es razonable, yo tampoco lo ignoro por completo, porque no sé absolutamente nada. Y sobre si la presidenta es expedientada,
Yo oí ayer para mí, muy desagradable noticia por parte del secretario general de que existe la intención de hacerlo o de que existe la posibilidad de que hacerlo. Yo creo que no vamos a hablar aquí del Partido Popular porque no lo hizo la presidenta ni yo tampoco, pero desde luego no afecta, o sea, la presidenta es presidenta de la Comunidad de Madrid y desde luego eso es una cuestión completamente desligada de ello. Buenas, aquí consejeros. Javier Alonso, de la cadena SER. El código del alto cargo que se dio la Comunidad de Madrid en 2016 es explícito respecto al conflicto de intereses. Habla de que existe ese conflicto de intereses cuando un familiar de hasta 4º grado de consanguinidad del alto cargo está relacionado laboralmente o comercialmente con la empresa afectada en la contratación. ¿Creen que en este caso se ha respetado el código del alto cargo de la Comunidad de Madrid? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué no está la presidenta Isabel Díaz Ayuso dando cuenta ante los medios de comunicación, ella en persona, de esta situación que le afecta a ella personalmente y a su entorno? Efectivamente, se cumple perfectamente el artículo 4 del Código de Altos Cargos al que hace referencia, en el que dice que están obligados a inhibirse del conocimiento de asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido. La presidenta de la Comunidad no ha intervenido en ninguna fase de este contrato, en ninguna. Dejo aparte el hecho de que, según el comunicado que tienen ustedes a la mano, ella no supo nada de todo esto hasta el otoño del año 2021, por tanto, un año y pico después. Pero es que literalmente, o sea, quien contrata es una Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, con arreglo al procedimiento establecido, y de ello se da cuenta, se informa al Consejo de Gobierno, como se hace de todos los demás contratos de emergencia. Luego, por tanto, no hay ninguna infracción, evidentemente, del Código de Altos Cargos. Insisto en que van a tener una nota del secretario del Consejo de Gobierno en el que les da ya más detalles, digamos, técnico-jurídicos sobre esta cuestión. Que porque no se encuentra la presidenta. Bueno, yo creo que con la nota que han tenido ustedes antes de comenzar esta rueda de prensa clara, yo creo que son los puntos más sensibles y que requerían esa aclaración. Y luego, en segundo lugar, aquí nos encontramos la Consejería de Economía y Hacienda, que es la que se encarga de la verificación del contrato, y la Consejería de Sanidad, que es la que propone, la que realiza la contratación. Por lo tanto, yo creo que estamos encantados de poder dar la respuesta a las preguntas que ustedes nos realicen sobre el contrato en cuestión. ¿Qué tal? Buenos días, consejero. Yo tenía también dos preguntas. La primera, que ¿qué les parece la dimisión de ayer de Ángel Carromero? ¿Creen que con su dimisión también se demostraría de alguna forma ese supuesto espionaje? Y también, ¿qué les pareció las manifestaciones que hubo ayer alrededor de Génova 13? Muchas gracias. Bueno, no hay ninguna valoración que hacer por parte del Gobierno y de la Comunidad de Madrid sobre la dimisión de Ángel Carromero, y ni tampoco sobre las manifestaciones. Insisto en que nosotros aquí estamos centrados en las cuestiones que se refieren a la actuación de la Comunidad de Madrid, que es sobre la que se ha intentado echar sombras de sospecha injustificadas. Hola, buenas. Yo soy Fátima Caballero del diario.es. Yo quería preguntar si no creen que deberían aclarar más cuánto fue el dinero y por qué conceptos cobró exactamente Tomás Díaz Ayuso de esa empresa, porque la presidenta habla de 55.000 euros y luego dice que hay otros conceptos que no quiere detallar. No sé si sería mejor que se detallasen teniendo en cuenta el contexto actual. También quería preguntar, la presidenta ha dicho que el hermano se dedica al tema del material sanitario desde hace 26 años. Entonces, yo quería saber si hay más contratos de otras empresas en las que hubiera intermediado el hermano de la presidenta y hubiera cobrado por ello, si son conocedores de que existan otros contactos con otras empresas. Y luego también dice que el contrato se publicó el 10 de junio en el portal de contratación, pero realmente era imposible acceder a ese contrato, lo sé porque yo estuve haciendo esa información, era imposible acceder desde los buscadores del portal de contratación. No sé qué problema técnico pudo haber, si lo pueden explicar. En el momento en que pusimos en conocimiento esto de la Consejería de Sanidad se subsanó, pero no sé si han podido investigar por qué pasaba esto.
Y también si pueden aclarar cuántas mascarillas FFP2 y cuántas FFP3 se contrataron, porque tampoco está detallado en el contrato. Gracias. Bien. Respecto a la primera pregunta, si la presidenta ha dado más detalles del contrato, ha dado los detalles que tienen en relación al contrato. Yo creo que el resto de información no la dará porque no tiene relación con ese contrato. Yo creo que eso está bastante aclarado en el sentido del trabajo del hermano de Tomás Díaz Ayuso como proveedor de la empresa que contrató. A día de hoy no tenemos conocimiento de que haya ni más intermediación por parte de Tomás Díaz Ayuso con más contratos de la Consejería de Sanidad. Además, si se producen de esta manera, nosotros no tenemos esa información para poder saber si se ha producido o no se ha producido. Y bueno, con lo que hace referencia a cuando subimos el contrato al portal de contratación, estaba subido el día 10 de junio a las 13:48, creo, si no me equivoco con la hora. Y el acceso se hace a través del número de expediente, que es como se hace esa información. O sea que realmente nosotros el 10 de junio, que yo creo que es un tiempo, bueno, fruto de la situación y el número tan elevado de contratos que teníamos en ese momento, yo creo que cumplimos con los tiempos prudenciales para poder subir ese contrato. Hola, bueno. Ese dato no se lo puedo dar, pero ahora mismo no tengo el dato exacto de cuáles eran FFP2 y cuáles eran FFP3. Hola, buenos días. Patricia, Antena 3. Mi pregunta es para ambos. Hoy Pablo Casado ha pedido más documentación, más explicaciones a la presidenta. No sé si ese comunicado que ha sacado la presidenta Ayuso ya se ha trasladado a Génova, o toda esta documentación que nos van a trasladar, si se la han trasladado ya a Génova, si se la van a trasladar, si alguien del Gobierno madrileño ha podido hablar con ellos o si Ayuso y Casado ya se han puesto en contacto. Gracias. Insisto en que nosotros aquí, como hizo la presidenta y como ha hecho siempre, no es el lugar en el que debamos hablar de cuestiones del Partido Popular. Esta es la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, por tanto, no hay sobre cuestiones propias del Partido Popular nada que le podamos decir en este momento. El comunicado acaba de salir y es de conocimiento público, luego, por tanto, está al alcance de cualquiera que tenga interés en saber la verdad, porque ahí lo que está es la verdad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, consejero. Raquel Tejero, del periódico El Debate. Permítanme insistir en la pregunta que ha hecho mi compañera anteriormente acerca del envío de los documentos al Partido Popular. El propio Pablo Casado ha comunicado esta mañana en la entrevista a la cadena COPE que tuvo 2 reuniones con la presidenta y que le pidió precisamente esta documentación. ¿Por qué no se ha entregado antes? Gracias. Eso que no se haya entregado antes es que no lo sé. Lo que sé es que el presidente del Partido Popular, cuando le pidió a la presidenta que le explicara ese contrato, lo primero que pasó es que la presidenta se enteró de ese contrato, porque es que hasta ese momento no lo sabía. Y lo segundo es que le dio información, como ella misma ha explicado, le dio información y le explicó el contrato con los argumentos y con los documentos que necesitara. Señor Laschetti, buenos días. Mateo Balín de Colpisa. Le quiero preguntar sobre el origen de este asunto. Pablo Casado, hoy en la cadena COPE, asegura que recibe una información de un organismo público, de un funcionario, sugiere, sobre este asunto, ¿no? Usted, desde la consejería, están investigando, han mirado dónde puede proceder esta filtración, porque estamos hablando de revelación de secretos de un funcionario sobre un particular. Entiendo que la consejería que usted dirige debería estar preocupada por este asunto. No sé si han hecho algo, tienen previsto hacer algo sobre este asunto y bueno, si me puede responder. No, vamos a ver. Sobre la documentación del contrato no sería en ningún caso ninguna revelación de secretos. Estaba toda ella en el portal de contratación desde el mes de junio. Se había enviado a la Cámara de Cuentas, se entregó a la Asamblea de Madrid específicamente en el debate que yo tuve, con lo cual no hay sobre esa cuestión del contrato.
Sobre otras cuestiones, la percepción que pudiera recibir el señor Tomás Díaz Ayuso por parte de una empresa proveedora de la Comunidad de Madrid, es que sobre eso yo no le puedo decir nada de cómo ha obtenido esa información, si es que la ha obtenido o qué información le han dado al señor Casado, es que no lo sé. Esa información, desde luego, quien no la tiene es el Gobierno, es la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid lo que tiene es la información del contrato celebrado con Priviet, la acreditación de que las 250.000 mascarillas llegaron, que se distribuyeron en tiempo y forma, que pasó el control de la intervención, que pasó el control de la Cámara de Cuentas, que pasó el control de la auditoría, y esa es la información que nosotros tenemos, que está de nuevo a su disposición. Muy buenos días, consejeros. Laura Rivas para 7NN. Hoy Pablo Casado decía en una entrevista que todo se podía solucionar hoy si ustedes entregaban algún tipo de documentación. Van a hacerlo y no sé qué medida va a tomar la comunidad, si va a pedir algún tipo de dimisión. Muchas gracias. Pues es la misma línea que nos hemos pronunciado antes. Yo creo que la nota del comunicado aclara en qué términos la presidenta, hasta donde, dando la información sobre lo que refiere al contrato, ha explicado exactamente cuál es la cantidad y, bueno, nosotros en principio, insisto, aquí venimos como Gobierno de la Comunidad de Madrid y no vamos a hacer ninguna apreciación sobre pedir dimisión de nadie en ningún momento. Sí, buenos días. Soy Carmen Obregón, del Economista. A ver, tres cuestiones. La primera, la presidenta, cuando se reúne con el presidente Casado en Génova, le da la información que ahora mismo nos acaban de trasladar sobre ese cobro de los 55.000 euros. Eso por un lado. Por otra parte, me gustaría saber si en algún momento el señor Pablo Casado se ha puesto en contacto con alguno de ustedes para trasladarle esa información que le está requiriendo a la presidenta Ayuso. Y lo digo porque, bueno, hoy va a venir Enrique López, el consejero no ha venido y es una persona que tiene contacto directo con Génova, entonces no sé si él tenía conocimiento de esto. Y por último, si, como dice la presidenta Ayuso, su hermano lleva 26 años relacionado con la Comunidad de Madrid, ¿no?, porque ha tenido trato con la comunidad, ¿ustedes creen que podemos encontrarnos con la filtración de alguna nueva factura? Gracias. Gracias. Con respecto a la presidenta, se ha dado la información, bueno, yo creo que ya lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, cuando tuvo esa reunión fue cuando se enteró de la existencia de este contrato y, bueno, y lo ha aclarado posteriormente. Y yo creo que con el comunicado de la presidenta, yo creo que esa información aclara bastante en qué situación estaba en relación su hermano en relación a ese contrato. Bueno, a mí personalmente, el presidente nacional y creo que el consejero de Hacienda y Economía tampoco hemos tenido ningún contacto con él. Y con respecto a la no presencia del consejero de Justicia, de Enrique López, bueno, hemos considerado que, dada la situación, que todo lo que era en referencia para poder hablar sobre el contrato y sobre la actuación de la Comunidad de Madrid, estaba la Consejería de Economía y Hacienda, que es la que se encarga de verificar todo el procedimiento, y la Consejería de Hacienda, que es la que es la promotora del contrato, y por lo tanto entendíamos que era más que suficiente para poder dar las explicaciones pertinentes. El consejero de Justicia ha continuado con su agenda, además tenía una reunión justo a la 1, una comisión mixta. Y en este sentido, bueno, pues esto es lo que hemos decidido para poder contestarles en esta rueda de prensa. Hola, buenos días. Mónica Trabacete, de 20 minutos. Yo quería preguntarles, me quería remontar a marzo de 2020. La comunidad estaba comprando material directamente en China. De hecho, se trajeron varios aviones, no recuerdo cuántos, pero sí que es verdad que el primero se retrasó unos días respecto a lo que estaba previsto. Quería preguntarles si buscar proveedores en territorio nacional, como puede ser esta empresa, Priviet Sportif, tiene que ver con ese retraso de los aviones, o si en cambio ese material se trajo en uno de los aviones que contrató directamente la comunidad en China y que llegaron a principios de abril. Gracias. Bueno, lo he dicho antes, la situación era tan dramática que nosotros necesitábamos
conseguir mascarillas de cualquier proveedor, fuese nacional, fuese internacional. Veníamos de un vacío absoluto por el fracaso de esa compra centralizada del Gobierno central y nuestra misión era conseguir mascarillas para los profesionales y para la población en general. Y eso fue lo que hicimos. Se buscaron proveedores a nivel nacional, proveedores a nivel internacional, pero exactamente en ese momento, o sea, la situación que vivía no solo Madrid, sino toda España, incluso toda Europa, era una situación de extrema necesidad con la adquisición de los equipos de protección individual. Y eso fue lo que hicimos, buscar todas las posibilidades y siempre que cumpliesen ese procedimiento para poder comprar la mayor cantidad de material, sobre todo para salvaguardar, para cuidar a nuestros profesionales y también a los madrileños en general. Hola, buenos días. Soy Beatriz Fernández, de Periodista Digital, y mi pregunta sería que a través de se ha conseguido que las presiones desde Génova responden a un pacto entre Casado y Sánchez. Y la otra pregunta sería, ¿esas mascarillas fueron las que llegaron en los famosos aviones de la primera ola? ¿Están enmarcados en el contrato con esos traslados? Le contesto la segunda pregunta, no. Esto es un proveedor distinto que no venía con los aviones, hacía su entrega de esas mascarillas en IFEMA, donde creamos el hospital de campaña, y entran por vías distintas. Unas entran a través de los aviones, los 24 aviones que contratamos en aquel momento, pues dada la situación de emergencia que vivíamos, y estas fueron entregadas en IFEMA directamente. Y luego, adelante, Javier. Sobre la primera pregunta, insistir en que no vamos a entrar en cuestiones que pertenecen al ámbito del partido político y solamente destacar que, desde luego, lo que sí queda claro, ya con las explicaciones que había dado ayer, ya con las explicaciones que yo había dado en la Asamblea de Madrid en el mes de noviembre, pero mucho más con la documentación y las explicaciones que les estamos dando en este momento, que toda la actuación de la Comunidad de Madrid fue absolutamente ajustada a la legalidad, se correspondió con los procedimientos, ha sido auditada, fiscalizada, transparente y, por tanto, absolutamente irreprochable. Luego, por tanto, no puede servir como excusa para nada, ni para lo que usted estaba mencionando, ni para ninguna otra operación política. Es decir, la Comunidad de Madrid y su presidenta, en particular, Isabel Díaz Ayuso, han hecho exactamente lo que tenían que hacer, y muy bien hecho, además, porque gracias a eso, y eso es también gracias al consejero de Sanidad, es gracias a lo cual pudo haber mascarillas en Madrid cuando no las había.